La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En ese Dios confiamos de que Él guarda y nos protege. Hay un versículo que en esta mañana, si tuviera que decir Juan 3:16, ¿sabéis lo que dice Juan 3:16? Es de los más conocidos memorialmente porque es imposible que ese verso se nos olvide. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Muy bien, somos súper bíblicos. Qué bueno que esos versos estén siempre en nosotros porque vamos a hablar en esta mañana del amor de Dios. El amor de Dios que es algo que no se desgasta y se mantiene en el tiempo. Es algo que dice el diccionario que esa fue una manera, un modo del amor de Dios que destaca la intensidad y la manera en que Dios nos ha amado y ha dispuesto todo para que podamos ser gente cercana a Él. ¿Y qué tiene que ver este verso con el Día de las Madres? Pues que una madre ama muy parecido como Dios ama, con un amor inalterable, algo que no se desgasta, algo que no se viene abajo, algo que se mantiene en el tiempo de una manera increíble. Y antes de desarrollar un poco lo que os quiero compartir, quisiera decir dos cosas importantes. Lo que no es una madre. Una madre no es una fregona. ¿Sí? No es una pieza más de la cocina. Una madre es una madre. Una mujer con dignidad, con honra y con todo el derecho a ser respetada en todos sus ámbitos. A veces coger la referencia de un padre y de una madre pues tiene la connotación de que puede que haya casos que no sean referencia para ellos, ¿no? Pero lo importante en esta mañana es que nosotros podamos sacar la conclusión que tiene que ver el amor de Dios con el amor de una madre y simbólicamente el amor de la Iglesia. Tiene un factor en común y es que Dios ha derramado su corazón en nosotros y ha derramado su amor sobre nosotros para que podamos proyectar el amor de Dios hacia aquellos que necesitan cuidado y atención. Me explico. Hay cosas que también, por ejemplo, sacan de quicio a una madre. ¿Sí? Yo hablo por lo que veo. A una madre lo saca de quicio primeramente su marido. El desorden de la casa. Cuando una mujer o una madre habla del desorden de su casa, el marido está por medio, seguro. ¿O no? Que las cosas no salgan como ella ha planteado es complicado. Pero sobre todo, nosotros en esta mañana vamos a destacar que una madre tiene una manera de amar que no tiene límites. Una madre ama por interés, ama de acuerdo a los méritos de los hijos. Fijaros que cuando nos podemos hablar del amor de una madre es algo muy, muy interesante porque ama como Dios ama. Tiene una capacidad para asumir los inconvenientes de la casa como nunca nosotros podemos imaginar. Fijaros, la cualidad más grande de una madre es el amor. ¿Sí o no? La cualidad más grande de Dios, ¿cuál es? Tenemos cosas muy parecidas, porque Dios ama sin límites. Y además de una manera inmerecida, pero una madre es parecida.
¿Cuántas fechorías no hemos cometido en nuestro tiempo que una madre no nos pagó nunca conforme a nuestro comportamiento? Yo siempre he dicho que mi madre tenía una Biblia que se llamaba Alpargata. Se movía a la izquierda y a la derecha y hacía milagros. No sabía ni leer ni escribir, pero yo entendía muy bien lo que me quería decir. Pero nunca por mis comportamientos me faltó un plato de comida en la mesa. Siempre me trató muy bien. Pero yo no siempre me porté bien. ¿Sí? Algunos de nosotros como hijos colmamos la paciencia de las madres una y otra vez. ¿O no? Es que esto me saca de quicio. ¿Sí? Pero una madre nunca deja de amar menos por la cantidad de cosas que los hijos cometen. La capacidad que una madre tiene para perdonar es parecida a la que Dios tiene. Dios tiene una capacidad para perdonar sin límites. La madre también es parecida, porque ama sin límites y perdona sin límites. Tiene una capacidad para olvidar nuestras historias como Dios. Fijaros qué interesante. La capacidad de aceptar que tiene una madre a la hora de ser sensible con la cantidad de cosas que los hijos cometemos. Es parecida a la capacidad que Dios tiene. O sea que ahí hay un triángulo entre Dios, iglesia y madre que compartimos muchas historias comunes. La capacidad que una madre tiene de ser un elemento de equilibrio en la familia. A veces los padres no tenemos esa sensibilidad que tienen las madres. Nosotros vamos como un elefante en una cacharrería, entramos y trompamos, pero la madre ahí media y... ¿O no habéis vivido vosotros una historia en que el niño quiere salir una hora más y no va al padre, va a la madre? Mamá, habla con papá, no sé cuánto, pero a ti no te viene. Entonces, esa capacidad de equilibrio, de sensibilidad, de atención, los padres las mostramos de otra forma, ¿o no? Somos más tosudos, la madre es más sensible. La capacidad de resistir una madre frente a las dificultades, y además hay que resaltar la manera en que soporta muchas veces las dificultades que ocurren en una casa. Porque muchos de sus silencios no se los comenta a nadie, las sufre. ¿Sí o no? Tienen una capacidad de resistencia fuera de lo común. Su deber de compromiso con la familia es muy interesante. Su capacidad de orden, aquí de verdad que los hombres tenemos que aplicarnos un poco en favor de ellas, porque somos un poco desordenados. No lo podemos remediar. O tú nunca has tenido un conflicto con tu esposa y una regañida diciendo, te dejas todo debajo, las zapatillas, esto, lo otro, el deporte, para arriba. Ya lo recogeré, esta es nuestra respuesta. Sí, pero ya lleva ahí una semana y todavía no lo has recogido. Su equilibrio y su orden muchas veces nos cuesta entender sus maneras de pensar. ¿Tú te has puesto a tender la ropa con tu esposa alguna vez? Es insufrible. Tienden de una forma que tú, por más que la imites, nunca llegas a ser como ella. Tú cuelgas y ella llega por atrás. Esto no se hace así, ¡pum! Y te descuelga. Y entonces la respuesta nuestra, pues hazlo tú. Esa es nuestra respuesta. Si tú no te gusta como yo lo hago, hazlo tú. No es que lo hagas tú, es que lo tienes que hacer así. Coge una percha,
para luego lo planchar. En nuestra mente no cabe nada de eso. En su mente sí. Cabe todo. ¿Ven? Y saben todo. Tú muchas veces no te has dado cuenta que parece que tienen un ojo aquí atrás. Lo ven todo. Lo cuentan todo. Y es ese compromiso y esa realidad que ellas viven que es muy diferente a nosotros. Así que hay que dar gracias a Dios por el papel de la mujer en la casa. Que ya digo, yo dije lo que no es una madre. No es ni una fregona, ni una sirviente, ni un utensilio más de la cocina. Es una madre que tiene toda su atención en que la familia funcione y guarde un orden y un equilibrio. Así que los hombres y los hijos estamos obligados a ayudar, a colaborar y a permitir que la familia vaya cada día mejor y más en orden. Nos toca hacer ese papel. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta comparación con la iglesia? Porque la iglesia es algo parecido. La capacidad más grande que tiene una iglesia es la capacidad de amar. Si una iglesia no tiene capacidad de amar, apaga y vámonos. ¿Sí? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos la capacidad que Dios tiene en nosotros, tanto las mujeres como los hombres. Y la iglesia tiene esa capacidad de amar porque hemos sido amados de manera inmerecida. Fíjate que lo importante de una madre con respecto a todas esas cualidades y virtudes que tienen es intentar que la familia funcione y que cada día esté más aplicada y funcione mejor. La capacidad que la iglesia tiene es que por medio de su amor y de su atención unos a otros podamos funcionar como una comunidad. Si no hay amor, si no tengo amor, como escuchábamos de Cristóbal, si no tengo amor, esto no funciona. Una madre que no ama es muy complicada encontrarla. Una iglesia que no ama no es tan complicado encontrarla. Porque la iglesia está llena de personas con diferentes historias, con diferentes argumentos, con diferentes circunstancias y que hemos aceptado el Evangelio por medio de entender la obra de Cristo. Y hemos sido amados de manera inmerecida. Por lo tanto, cuando entramos a una comunidad como esta o a cualquiera, tenemos que entender como prioridad que hemos sido amados primero, de manera inmerecida, y que cuando entramos a la iglesia, que es la comunidad en Cristo, tenemos que amar de manera inmerecida. Si eso lo aplicamos, es señal de que el amor de Cristo lo hemos visto reflejado en nosotros, en nuestros fallos, en nuestros errores, y que por eso es que nosotros aceptamos y vemos a las personas que tienen la necesidad de ser amados. Es importante que la iglesia pueda recuperar, porque con todo esto que vamos a hablar esta mañana, lo que estamos es provocando o creando un ambiente de convivencia. La iglesia es un lugar de restauración. Debe ser un lugar de restauración. Un lugar donde la gente restaure sus vidas rotas, desordenadas, con heridas, con historias que cada uno traemos. Si la iglesia no tiene la capacidad de restaurar nuestro interior, hemos perdido un poco esa identidad que nos identifica con Cristo. Cristo aceptó el reto de ordenar tu vida porque te amaba de una manera absolutamente fuera de lo común. De tal manera amó Dios, no había otra forma de amarte, que aceptó el reto de restaurar tu vida. Cuando la iglesia se convierte en la comunidad de Cristo,
tiene que tener esa capacidad de restauración. No solamente de entender que nuestros pecados han sido perdonados, sino ser restaurados en nuestra dignidad, en nuestra honra, en nuestras necesidades. Por lo tanto, en muchas ocasiones cuando la Iglesia no cumple este objetivo, es complicado aceptar nuestro cometido. La Iglesia tiene que ser un lugar de restauración. Porque Cristo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros y tenemos la obligación de amar. A pesar del que tiene enfrente puedas pensar que es alguien inmerecido. Pero cuando entramos en esa dinámica es señal de que ya hemos entendido el don que Dios ha derramado sobre nosotros de manera inmerecida. Toda la gente que está aquí, como la que está afuera, es gente que hay que amarla por lo que se merece. Si fuera por eso, pocos seríamos amados, ¿no? Una madre ama a su hijo por los méritos que hace. ¿Alguna vez una madre ha tenido la tentación de tirar a su hijo por el balcón? De tantas complicaciones que le da. Pero nunca deja de amar. Nunca deja de amar. Todos los que estamos aquí nunca hemos roto un plato. Fijaros que solamente, como yo suelo decir, solamente rompe platos el que los lava. El que nunca lava un plato no los rompe. Solamente se equivoca el que toma decisiones y es atrevido y va para adelante. El que no toma decisiones y no hace nada, ese no se equivoca nunca. Pues, entre comillas. Entonces, todos los que estamos aquí somos merecedores de la gracia de Dios. Yo creo que no. Pero por encima de lo que yo no merezco, el amor de Dios se ha derramado. Y he sido aceptado en Cristo por medio de la obra de Jesús a favor mía, sin merecerlo. ¿Habrá algún hermano que viva y esté viviendo esa experiencia? Sus circunstancias me llevan a mí a no amarlo, porque es alguien que no se lo merece. Pero lo que Cristo ha hecho en mí me tiene que dar la comprensión de amarlo sin que se lo merezca. Y eso forma la comunidad y eso va creando ambiente de comunidad. De tal manera que el que entra de la calle pueda ser recibido, abrazado, entendido, comprendido, que aunque no se lo merece, Dios lo ama y yo también. Por eso la iglesia se tiene que convertir en un lugar de restauración de corazones rotos, de corazones heridos, de corazones que realmente necesitan el abrazo. Igual que una madre abraza a su hijo. Esa capacidad de absorción es algo que la iglesia tiene que recuperar. La iglesia es un lugar de terapia, donde nos recuperamos, nos formamos, adquirimos principios, nos ponemos en orden con Dios, en orden con los demás, y estamos siempre en un periodo de formación terapéutico que nos está curando por dentro. Fijaros, me gustaba mucho la expresión que Cristóbal utilizó acerca de la terapia, es decir, de la cirugía. La palabra de Dios no viene para hacerte daño, ni para sacar a flor tus fallos ni tus errores, viene para curarte. Y nunca la palabra de Dios debe ser usada para señalar al que no se porta como tú, al que tiene
unos comportamientos diferentes. La palabra, la iglesia, las personas que formamos la iglesia, nunca podemos usar la Biblia, ni la palabra de Dios, ni el nombre de Dios para señalar y poder encauzar o juzgar al hermano. Tener en cuenta que aunque una madre, fijaros interesante, aunque una madre reconozca todos los errores de su hijo, los asume, ¿sí o no? Pero si alguien viene y te dice los fallos y los errores de tu hijo, una madre, ¿cómo se siente? Tú imagínate que alguien venga y te diga, tu niño es un desastre, tu niño no sé cuánto, es para arriba, para abajo. ¿Habéis visto una fiera así? Se enciende. Porque cuando tocan lo suyo, lo que ama, aunque los errores sean flagrantes, sean evidentes, no lo va a admitir. Porque ama. La iglesia se convierte en el lugar del amor de Dios. ¿Sí? Y cuando uno habla mal de un hijo de Dios, de un creyente, de alguien al que Dios ama, ¿cómo crees que Dios se sentirá? Porque está claro que Dios, en alguna manera, ama de manera inmerecida a todos. Y nosotros tenemos que aprender a amar lo que Dios ama, que eres tú y yo, y a rechazar lo que Dios rechaza. Porque la iglesia no está para permitir todo y admitir todo. Es un lugar de terapia donde estamos enseñados y ocupados en ordenar nuestras vidas, gracias al amor de Dios y al trato que nos dispensamos el uno al otro. Pero si una madre se enfada cuando hablan mal de su hijo, la iglesia debe de sentirse mal cuando hablamos mal los unos de los otros, nos juzgamos y nos tratamos mal. Porque en realidad estamos hablando mal de lo que Dios ama. ¿Sí o no? Cuando nosotros hablamos mal de lo que Dios ama, ¿estamos ofendiendo a Dios? Fijaros la comparación o la similitud que hay entre el amor de una madre hacia sus hijos y el amor de la iglesia hacia sus hijos. Porque en realidad nosotros hemos crecido, hemos nacido en la fe por la palabra de Dios en la iglesia. Y la iglesia nos ha formado o está intentando formarnos por medio de los principios bíblicos, de tal manera que como una madre cuando ve crecer a sus niños desde la infancia, la adolescencia, la juventud y con trámites de boda, lo que desea es que sea un hombre de bien, ¿sí o no? Y buscamos que ese niño tenga estabilidad y equilibrio y tenga capacidad de tomar decisiones correctas en la vida. La iglesia debe buscar ese mismo objetivo como parte de lo que somos. Formar, curar, restaurar, renovar, de tal manera que podamos ser gente con capacidad de representar a Dios allí donde nos vamos a mover. Y cuando hablamos mal los unos de los otros, no cabe duda que estamos ofendiendo a Dios y faltando el respeto a Dios. Está clarísimo. Entonces, si una madre se siente ofendida cuando hablan mal de su hijo, Dios también se siente ofendido cuando hablamos mal los unos de los otros. Porque no es la terapia idónea para que una persona se cure. Y aunque esto en muchas ocasiones a nosotros nos sea un poco agresivo, nosotros tenemos que recoger, en principio, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Y tenemos que recoger el concepto por el cual Dios ha diseñado la iglesia. Es un lugar de terapia, un lugar para curar, un lugar para sanar, un lugar para restaurar, un lugar para ser amado, ser respetado, recuperar dignidad que a lo mejor has venido sin esos conceptos, sin esos
argumento de la calle, has venido a una iglesia que representa a Dios. Una iglesia que representa a Dios por medio de nuestros comportamientos y por medio de nuestras conductas. Recordad que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y las capacidades de Dios están en nosotros cuando queremos desarrollarlas. Entonces, todos nosotros tenemos algún roto en nuestra vida. Todos. Alguna rajita, algún dolor, algún desorden. Y entendemos que es la iglesia el lugar donde nos curamos. Por medio del trato que nos dispensamos unos a otros. Si no es así, hay grupos 10 veces mucho mejor que nosotros. Pero gracias que el amor de Dios está en nosotros. Y sabemos cómo comportarnos unos con otros. El problema muchas veces es poder entender por qué la iglesia es presente en una sociedad que es tan cruel en momentos determinados. La iglesia es un lugar donde la diversidad es algo común entre nosotros. A veces entramos con ideas de decir, en la iglesia somos todos iguales. Error. En la iglesia no somos todos iguales. Somos tan diferentes que el valor de la unidad de la iglesia está en la unidad de lo diverso, no en la unidad de lo igual. Si todos fuéramos iguales, seríamos los más aburridos del mundo mundial. La riqueza de la iglesia está en la diversidad de lo que somos. Y la unión de lo diverso es lo que honra a Dios. Por lo tanto, lo que media en medio es respetarnos, amarnos, dignificarnos unos a otros y, en alguna manera, honrar a Dios por medio de lo que yo puedo hacer contigo, aun siendo diferentes. ¿Sí? Pero lo importante es que esta contribución de aceptar al que es diferente. No solamente por motivos ideológicos, por motivos teológicos, sino por motivos de carácter y de formas o de vida en la calle. Aquí todos somos normalitos, entre comillas, ¿no? La iglesia estaría preparada para admitir gente que ha vivido en ambientes complicadísimos, vidas complicadas. Admitirlos dentro de estas referencias que estamos dando del papel que tiene que cumplir la iglesia, haciendo un símil con lo que es una madre en su casa. La iglesia debe de ensanchar sus paredes para admitir al que es diferente. Y eso es para dejarse tratar por Dios, porque eso no es fácil. Entonces, la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia está en la unidad de lo diverso, no en la unidad de lo igual. ¿Entendéis? Y en mitad de lo diverso está el respeto a Dios, que es lo que me hace aceptar quien tú eres. La iglesia tiene que desarrollar una capacidad de perdón sin límites. Si hay algo parecido a una madre, es la iglesia, la Santa Madre Iglesia. La tan conocida como la Santa Madre Iglesia. Si la iglesia tiene la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de desarrollar el reino de Dios y su justicia. Porque nadie aquí, como dice mi amigo Alex, nadie aquí es como debería ser. Y como él dice muy bien, Dios no te ama a ti más por lo que vas a hacer dentro de 5 años. Dios te ama tal como eres ahora. Y esa capacidad de perdonarnos
esa capacidad de asimilar las dificultades, las desavenencias, los errores y los fallos del que viene de cometer un fallo, de cometer un error. ¿Y qué? Si Dios lo admitió, si Dios lo amó, si Dios lo justificó, si Dios lo abrazó, ¿tú qué problema tienes con el que ha cometido un error? ¿Sí? Fijaros qué interesante que nosotros podamos desarrollar el amor de Dios. Porque es provocar, crear el ambiente ideal para que mucha gente venga al conocimiento de Jesús. Yo siempre he dicho que el mejor folleto, la mejor propaganda, el mejor argumento evangelístico que se puede dar al mundo es el ambiente interno de la iglesia. Como nosotros tratemos al prójimo, como nosotros tratemos al hermano, estamos proyectando el amor de Dios a aquella gente que necesita acercarse a Dios. Tú sabes notar cuando eres bien recibido o cuando eres mal recibido, ¿sabes notar eso? ¿Sabes notar un abrazo auténtico de algo aparente? ¿Sabes notar cuando alguien te pregunta cómo estás de verdad o cuando te pregunta de manera circunstancial? ¿Sabes notar cuando alguien te aprecia y se preocupa por ti? ¿Sabes notar ese ambiente? La gente en la calle también. Y es el amor de Dios y el ambiente dentro de la iglesia y el trato que nos dispensamos unos a otros, como dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, que dice que era tan bueno el ambiente entre ellos que en aquellas circunstancias se acercaron al Señor más de 3.000 personas y no hicieron nada. No hicieron nada más que tratarse bien unos entre otros y ya está. Hoy por ti y mañana por mí. La iglesia no puede ser el lugar donde permitamos todo y donde todo valga. No, no es así. La iglesia tiene la capacidad de desarrollar el amor de Dios de tal manera que yo te entienda en tu fallo y en tu error. Y tiene que ser el lugar para tanta gente que quizás la iglesia le defraudó. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de las cuatro paredes, porque las paredes no hablan, las luces tampoco. Lo que le defraudó a las personas somos las personas. ¿Sí o no? Defraudamos nosotros a las personas. Y la iglesia tiene que coger ese concepto de decir, como Dios me ama, yo tengo que amar a mi hermano en su fallo o en su error. Y tengo que entender eso. Porque de otra forma la iglesia no tiene sentido para la gente que vive fuera de Cristo. Por eso es importante crear el ambiente por medio del amor de Dios en nuestros corazones. Fíjate, mucha gente abandona la iglesia. Tiene conceptos equivocados de la iglesia. Le fue mal en la iglesia. Alguien le defraudó, alguien le causó daño, alguien le causó una herida. Motivo suficiente para dejar la iglesia. ¿Dejarías a tu hijo fuera de tu casa por un fallo? ¿Abandonarías tu casa por cualquier error que cometiera tu madre? A veces entender el amor de Dios desde el punto de vista en que Dios nos lo expresa es amar lo que Dios ama. Dios ama a la iglesia. Dios ama a la comunidad. Dios te ama a ti en tu error. Y ojalá la iglesia se convierta para muchas personas, tanto los que hemos aceptado la fe como los que no, se conviertan en el lugar donde recuperen su vida, donde restauren sus vidas, donde de nuevo vuelvan a ser abrazados, vuelvan a ser atendidos, vuelvan a ser queridos, vuelvan a ser apreciados. A pesar de que no podemos evitar en nuestras relaciones tener complejidades.
¿Todo te va bien con tu marido en tu casa siempre? ¿Siempre te va bien con tu marido? ¿Nunca discutiste con tu marido? Lo que no puedes dejar de amarlo. Pero a veces los maridos tenemos tela marinera. ¿Sí o no? ¿Hablan mal de tu marido? Mal lo llevas. ¿Hablan mal de la iglesia? Mal lo llevas. ¿Tienes un concepto equivocado de la iglesia? Mal lo llevas. Porque la iglesia es lo que Dios más ama. Fijaros que estas similitudes que estamos tratando entre Dios, la iglesia y la madre tienen cosas muy interesantes. Y es que el amor nunca deja de ser. Yo a veces veo ejemplos de discusiones que tú dices, yo nunca jamás podía tener esta discusión con mi esposa. Nunca. Yo me hundiría en la vida. Pero yo he visto discusiones que tú dices, ¿cómo es posible que a los 5 minutos se le haya olvidado lo que yo acabo de ver? Y es importante ver que eso sucede porque está el amor por medio. Si amamos, nada nos será imposible de afrontar. Por eso la gran virtud en esta mañana a destacar entre Dios, la iglesia y la madre es el amor. Procuremos amarnos como necesitamos, no como merecemos. Procuremos amarnos como necesitamos. Quizás en muchas ocasiones por ver las dificultades del hermano o por ver su fallo, por ver su error, no le pegaste el abrazo que necesitaba ese día. Porque quitaste a Cristo entre tú y Él. Y empezaste a enjuiciarlo, a juzgarlo, a ver cómo se porta. Y eso es un deterioro en la vida y en el ambiente de la comunidad. Y empieza a oler mal. Y empiezas a sentirte incómodo. Y empiezas a ver más los fallos, los errores, las dificultades del hermano que la necesidad que tiene de ser amado. Y yo siempre tengo claro, cuando nos presentemos un día delante de Dios, ¿tus razones te librarán del juicio de Dios? Cuando nos presentemos un día delante de Dios, ¿tu verdad te servirá de respaldo? ¿Tu bandera te servirá para que Dios te defienda a ti y condene al hermano al que tú has juzgado toda la vida? Es para pensar. Porque el amor de Dios que supera todo entendimiento, que es tan alto que no lo podemos alcanzar, es tan ancho que no lo podemos alcanzar, es tan profundo que no podemos llegar a ellos. Ahí es que tenemos que abundar y darle riqueza a la iglesia. Y la iglesia debe aprender del amor de una madre. La iglesia debe de aprender del amor de una madre. ¿Echarías a tu hijo porque cometió un error grande? ¿Lo echarías de tu casa? ¿Dejaría de ser tu hijo? ¿Dejarías de prestarle ayuda? ¿Dejarías de abrazarlo? Y la iglesia tiene que aprender de eso, porque al final todo se redunda en un trato entre personas diferentes. ¿Sí o no? Aún complicadas en el trato unos con otros, pero estamos llamados a amar. Estamos llamados a amar. Por eso en esta mañana a mí me gustaría terminar diciendo, las mujeres, sean mujeres y hayan tenido la virtud y la bendición de ser madres también, las mujeres en la iglesia son imprescindibles. No porque los hombres sean menos, sino por la labor que hacéis. No nos podemos olvidar ni en alguna manera
valorar la labor que la mujer tiene en la iglesia. Es importantísima. Ya como madres, les toca valorar a los hijos. Pero si preguntáramos a los hijos hoy aquí, ¿cómo es tu madre? ¿Resaltarías el error más grande que tuvo contigo o qué dirías tú de tu madre? Si yo preguntara aquí a alguien joven, ¿cómo es tu madre? Me dirías, es muy peleona, no sé cuánto, que yo siempre choco, que yo siempre me peleo. ¿Dirías tú eso hoy como prioridad o diríamos, es única, siempre está? ¿Sí o no? Siempre está. ¿Qué diríamos de Dios? Dios siempre está. ¿Qué diríamos de la iglesia? La iglesia siempre está. Pero hay que entender lo que es la iglesia. No es una comunidad de Supergirl ni de Superman. Somos gente normal y corriente, con fallos, con errores, que hemos aceptado la fe de Jesús, que estamos aquí en terapia porque necesitamos que alguien nos enseñe a vivir, ¿sí o no? Y dentro de ese tipo de argumentos que a mí me han hecho aceptar la fe, es que yo voy a hacer lo más natural, lo más posible, donde mis fallos y mis errores los veáis continuamente y tengáis la posibilidad de amarme. Si no me veis en un momento difícil, nunca os voy a dar la oportunidad de amarme. Si nunca me veis cometiendo un error, me vais a ver como el sello de la perfección y tú dices, este tío no necesita nunca ayuda. Si simulamos, aparentamos, intentamos de adornar nuestras vidas como si nada ocurriera, estamos cegando el amor y el abrazo del hermano. ¿Sí o no? Por eso la comunidad en el Señor tiene que ser lo más natural y lo más sencilla posible. Que el amor de Dios aflore en nuestros corazones y que podamos abrazar a la gente que comete un fallo. Porque si tú nunca te has cometido un fallo, nunca te has equivocado, tú eres un marciano. Tú eres de otra galaxia. Y lo más curioso, por ti Cristo nunca vino. Porque está claro que Cristo vino a salvar y a buscar a los que estaban perdidos. Y si tú nunca te dejas de encontrar, porque eso es otra cosa, somos hallados cuando nos dejamos de encontrar. Cuando tú te escondes, tú te tienes que poner visible, en un sitio visible donde el amor y la gracia de Dios te encuentren. Pero si te escondes, aparentando y ocultando y adornando tu vida, como si nunca hubieras roto un plato, tú eres un marciano, tú no existes. ¿Entendéis? Entonces la iglesia tiene que recuperar esa naturalidad, esa sencillez, esa vida normal donde yo acudo a un lugar como es la iglesia, donde he recobrado mi ilusión, mi vigor, mi esperanza, mi ánimo, mis ganas, pero no dejo de equivocarme y de cometer errores. Y aún así, cuando eso sucede, tengo a Cristo y a la iglesia que me ama, y a la iglesia que me abraza, no a la iglesia que me señala. Fijaros qué interesante es el papel de una madre y el papel de la iglesia. Una madre nunca publica en el periódico los fallos de sus hijos. ¿Sí? Nosotros somos personas y no podemos ser como ocurre en la cárcel. En la cárcel ocurre un fallo en un interno y en 0, lo sabe toda la prisión. Esto es un lugar donde nos curamos y nos restauramos.
no donde nuestros fallos y nuestros errores corren por todos los sitios, de tal manera que quedamos en evidencia. Y es importante que nosotros estos conceptos en esta mañana podamos tomarlos como algo con mucho valor. Dios te ama, la Iglesia también te ama. Seas como seas. Procura cambiar el concepto de perfección de la Iglesia. La Iglesia no es una comunidad perfecta. No lo es. Creedme, yo llevo, no sé si son 40, no sé cuántos, muchos años. Y he visto de todo. Pero la Iglesia es lo que Dios ama. Por lo tanto, es lo que yo tengo que amar. Vea lo que vea. Si Dios ama a este lugar, yo también. Si Dios te ama a ti tal como eres, yo también. Si Dios rechaza tu pecado y tu conducta, yo también lo rechazo, pero no dejo de amarte. No permito que esto se convierta en lo que queramos. Pero la Iglesia es un lugar de amor. ¿Sí? Siéntete amado, siéntete querido, siéntete apreciado. Y piensa que a pesar de los errores o los fallos que puedas cometer, es el lugar donde Dios te ha puesto para restaurar tu vida.